Reyes. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, hasta el versículo 10. Si estás convenido, glorifica al Señor en esta tarde. Dice la palabra de nuestro Dios, en bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Inclina tu rostro. Espíritu Santo, oh Padre Celestial, oh Jesús, esta tarde queremos no solamente la doble porción de tu Espíritu, sino la triple porción de tu gloria sobre nuestras vidas. Hoy nos vas a enseñar, Espíritu Santo, cómo se consigue esta unción, cómo se debe de tener, cuándo se debe de luchar. Bendícenos a todos los que estamos aquí, y que tu nube de tu gloria y de tu presencia siga reposando en este lugar, en mi corazón, en mi vida, y el pueblo tuyo pueda recibir bendición esta tarde. Preparamos nuestros corazones para que nos hables, preparamos nuestras vidas y escuchamos tu palabra en esta tarde que traes a través de mi vida para tu pueblo. Gracias, Jesús. Amén. Toma tu lugar. La gloria es para nuestro Dios, toda la alabanza. El tema de esta tarde que vamos a tratar se llama la unción de Dios sobre Eliseo. Amada iglesia, hermano y hermana, quiero invitarte que te preguntes esta tarde 4 cosas muy importantes. La primera es: ¿quién fue Eliseo? La segunda: ¿por qué Dios usó al profeta Eliseo? La tercera: ¿qué cosas sorprendentes hizo Dios con Eliseo? Y por último, ¿qué tiene que ver Eliseo conmigo? Ahora te explico bíblicamente. Eliseo fue un profeta de Dios, un profeta hebreo que vivió en Israel entre el año 800 y 917. Fue escogido por Dios para ser el sucesor del profeta Elías. Y mientras él empezó a recibir el mandato de Dios, durante ese tiempo los reyes que allí reinaban estaban entre Joram, Jehús, Joacás y Joás. En hebreo, el nombre Eliseo significa Elisha, pero en español, traducido a nuestra lengua castellana, Eliseo significa Dios es mi salvación. Eliseo era hijo de Safán, vivía en la ciudad de Abel-Meholah, en el valle del Jordán al norte, y Eliseo pertenecía a una familia de buena posición. Ahora bien, hermanos, la partida del profeta Elías
fue el inicio de un nuevo tiempo, fue el inicio de un nuevo comienzo, de un nuevo ministerio, porque Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. Alábale. Elías era un profeta de Dios que escuchaba al Señor, hablaba con Dios. Pero Eliseo aquí sucede a Elías. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo clamó al Señor. Eliseo pidió al Señor, y no solamente le bastó con pedir y clamar, sino que tuvo que estar allí hasta no ver la gloria de Dios de su unción sobre su vida. Porque la unción de Dios que estaba sobre Elías, Eliseo quería que cayera también sobre su vida. Cosa poderosa, hermanos, cosa tremenda. Segunda de Reyes 2, versículo 19 nos dice: aleluya. Muchas cosas importantes acerca del suceso, como Eliseo viene a Elías. Y antes de hablar en este versículo de las aguas, quiero decirte que Dios todo lo tiene planeado. Porque en el capítulo 2, versículo 9 dice: Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Hoy quiero enseñarte que nuestro Dios hace y hará grandes cosas en nuestras vidas. Hoy quiero enseñarte que nuestro Dios hace una transferencia de unción de su espíritu al nuevo ungido para llevarlo a nuevos niveles espirituales, a nuevos niveles de la alta unción. Y aquí te voy a dar unos ejemplos de ello. Moisés saca al pueblo de Dios de Israel sobre Egipto para llevarlo a un lugar donde el Señor quería que ellos tuvieran que llegar para contemplar la gloria de Dios. Pero cuando Moisés saca al pueblo, Moisés, Dios le habla y le dice: cuando tú mueras, Moisés, otro nuevo líder va a sucederte, es decir, va a estar sobre ti, y tú tienes que dejarle la unción a él. Pero Moisés para esto ya sabía que iba a sucederlo a él en la unción que el Señor le había dado. Y es aquí donde empieza la transferencia, hermano, de unción. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dice a Moisés: prepárate, porque a quien voy a empezar a usar es a Josué. Y es aquí cuando Dios le da a Josué un alto nivel espiritual, porque lo que hizo Moisés no se compara a lo que estaba empezando a hacer Josué. Cuando le dabamos, cuando el Señor toma a Josué, lo capacita, lo viste de unción. Y aquí lo vemos cuando ellos poseen la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a Josué y al pueblo de Israel, un lugar donde fluía la leche y la miel, un lugar donde ellos empezaron a disfrutar de la unción de Dios y de su gloria. Ahora bien, hablando de Moisés y de Josué, aquí Elías se iba. Elías iba a partir porque Dios le había avisado a Elías. Pero Elías sabía que Eliseo entendía el principio espiritual a la perfección. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Elías sabía perfectamente que Eliseo iba a estar pegado a él. Cuando tú tienes un ministerio, cuando tú tienes un talento, un don, mucha gente te puede seguir, pero los que realmente anhelen de corazón, los que realmente quieran llenarse de esa unción, no solo te van a seguir a ti por lo que eres, sino van a seguirte a ti porque la presencia de Dios está en ti, y todos ellos van a querer
en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de una ciudad, y esa ciudad se llamaba Gilgal. ¿Sabes por qué Eliseo venía con Elías? Porque Dios envió a Elías a esos lugares para fortalecer y para capacitar a Eliseo para un nuevo ministerio. Y estos lugares, desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 8, tenemos los lugares que fueron Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. 4 lugares muy importantes. Segunda de Reyes 2:1, lo primero que nos subraya aquí es: Elías venía con Eliseo de la ciudad de Gilgal. Segunda de Reyes 2:2, Elías le pide a Eliseo, escucha bien, Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate ahí, yo voy a ir solo a Gilgal, no subas conmigo, Eliseo. Pero aquí es lo importante, que después de estar en Gilgal, el mismo Elías le dice: ahora quédate aquí porque Dios me ha enviado a mí a Betel. La primera, la segunda ciudad, tercera y cuarta, vemos algo que Eliseo tuvo que hacer para estar allí, para recibir esa unción que Dios quiere que nosotros también tengamos. Cuando le dice Elías a Eliseo: yo voy a ir a Gilgal, yo voy a ir a Betel, Eliseo le decía: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré solo. Yo voy a ir contigo, Elías, no me dejes. Y Elías dice: pero quédate aquí, ya fuiste conmigo a Gilgal, ¿qué tienes que buscar en Betel? Pero Eliseo decía: no, yo iré también a Betel contigo. Dale fuerte palmas al Señor. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. Y lo importante de aquí que viene es que había unos profetas que vivían en la ciudad de Betel. Y ellos estaban observando de lo que Eliseo estaba haciendo con Elías. Y le dicen los profetas a Eliseo: Eliseo, ¿sabes que Jehová se va a llevar a Elías? Claro que Eliseo no sabía que Dios iba a llevar a Elías en el torbellino, pero Eliseo no quería escuchar eso y le dice a los profetas: callad, deteneos, no hablar, porque él no quería perder la unción de Dios, él quería seguir luchando. Aquí van los profetas de Betel. Segunda de Reyes, ahora 2:4. Dios le dice a Eliseo: ahora vete a la ciudad de Jericó. Perdón, Elías, y allá va también Eliseo. Eliseo es una persona muy insistente. Ya vi que yo no te dejaré, yo iré contigo. Ahora, había también profetas en Jericó, profetas de Dios. Y lo mismo que los profetas de la ciudad de Betel le dicen a Eliseo: Eliseo, ¿no sabes tú que Jehová se va a llevar a Elías? Por favor, Eliseo, deja a Elías en paz, porque Dios lo tiene que llevar. Pero si tú estás con Elías, Eliseo, entonces Dios no va a poder llevarse a Elías. Y Eliseo dijo nuevamente, como los profetas de Betel: calla. En otras palabras, no quiero saber nada. Yo lo que quiero es ver la gloria de Dios, quiero ver el poder de Dios, quiero conocer a Dios, quiero esa unción que Dios le ha dado a Elías. Segunda de Reyes, ahora 2:6, nos dice que Elías ahora va a una cuarta ciudad, va al Jordán, y vuelve a suceder lo mismo. Es que era muy persistente Eliseo. Todos ustedes han tenido amigos. Su mejor amigo, físicamente aquí, y a donde tú vas, va conmigo. Una reunión social,
donde sea, con tus amistades, tienes que hablarle al amigo, ven, ven, convivamos cuando estás joven. Amén. Pero no se trata de amistad, se trata de acercarse a Papá Dios, se trata de recibir unción, algo que tú hoy vas a aprender. Vuelve a suceder lo mismo y vuelve a decir nuevamente, Eliseo, Elías, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Segunda de Reyes, ahora 2:7 nos dice la ilustración que Elías y Eliseo van juntos al Jordán. Y ellos se fueron hacia la orilla del Jordán. Y dice que desde lejos, habían 50 varones, hijos de los profetas, que observaban a ambos. Es así cuando empieza a suceder lo más sorprendente. El poder de Dios empieza a sacudir la vida de Eliseo. Cuando Elías le dice, ya por favor Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de esta tierra. Y es cuando Eliseo le dice a Elías, te ruego, Elías, que me des una doble porción de tu espíritu para que estés sobre mí, para que vaya conmigo. Entonces Elías le responde, Eliseo, un momento, lo que estás pidiendo es una cosa muy, muy difícil. Si tú me vieras cuando yo fuere quitado de aquí, entonces así será. Pero si tú no me vieras, tú no tendrás unción. Entonces Eliseo, cuando escucha las palabras de Elías, Eliseo empieza a decir, ahora voy a estar más pegado a ti, Elías, no te voy a dejar. Si te estoy fastidiando, ahora te voy a fastidiar más, porque tengo que estar velando. Y si cae sueño sobre mí, me tendré que levantar inmediatamente, porque yo no quiero perder la unción de Dios que está sobre ti. Porque cuando tú seas levantado, mira, Elías, yo quiero que Dios me vea también a mí. ¿Sabe qué, iglesia? ¿Sabe qué, hermano? Cuando tú eres persistente en buscar la unción y la gloria de Dios, Dios te va a ver y Dios te va a decir, pelea por lo que tú quieres. Muchas veces le decimos, Señor, yo quiero que tú me des unción. Yo quiero que me des toda esta vez nuestro ministerio. Yo soy Señor, pégate a mi presencia. Aférrate como se aferró Eliseo con Elías. Es así, hermanos, como Eliseo se convierte en el nuevo portavoz de Dios. Porque aquí nos dice la palabra de Dios. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos apartó a ambos, y el viento sopló, y un torbellino empezó a caminar sobre ese lugar, de tal forma que Eliseo quería ver a Elías, pero ya no lo podía ver, solo veía la gloria de Dios llevándose a Elías, y Eliseo quería ver a Elías, porque sabía que si no lo veía, la unción de Papá Dios iba a caer sobre él. Y Eliseo clamaba esta palabra, Padre mío, decía Eliseo al Señor, carro de Israel y gente de caballo. Y nunca más vio Eliseo al profeta Elías. Pero él lloró, él dijo, Padre mío, yo quiero esa unción. Yo quiero que tú toques mi corazón. Yo quiero ser el portavoz de tu palabra. ¿Y sabes qué, iglesia? Cuando iba subiendo Elías en el torbellino, se le cayó un manto. Pero antes de este suceso, algo sorprendente hizo Elías antes de partir. Cuando se pararon
frente al Jordán, Elías tocó su mando y empezó a golpear las aguas del Jordán. Sorpresa, las aguas del Jordán se partieron en dos y ellos caminaron en seco. Y cuando ya estaba aquí el suceso del torbellino y se había llevado a Dios Elías, el manto cae y Elías va y lo recoge. Y Elías estaba del otro lado del manto del Jordán. Entonces él dice, hasta algo muy importante, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas del Jordán como Elías lo había golpeado, y golpeando del mismo modo, dice el Señor, que él empezó a decir estas palabras. Vayamos para allá, versículo 15. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Sabes por qué? Porque el manto que había recogido Eliseo de Elías había sido la transferencia de la unción de Dios para él. Y cuando los profetas ven este suceso de que también Eliseo está golpeando las aguas, entonces los profetas dicen, vive Jehová entonces, porque la unción de Dios está sobre ese profeta. Vive Dios, porque la unción ya cayó sobre él, porque él luchó, él batalló y consiguió esa unción. Su nombre. Si escudriñas la Biblia, si la lees, si la estás meditando, entonces te darás cuenta que la Biblia registra que Elías realizó 8 milagros, mientras que Eliseo realizó ¿cuántos? Si pidió doble porción, 16 milagros con la unción de Dios. Esto demuestra matemáticamente y efectivamente que Eliseo tuvo la doble porción del Señor sobre su vida. Ahora quiero llevarte a esos milagros poderosos. Segunda de Reyes 2, versículo 19. Primer milagro. En el nombre de Jehová, Eliseo sanó con sal las aguas amargas que estaban brotando de la fuente de Jericó, con tan solo tener la unción de Dios. Segundo milagro, segunda de Reyes 2:23 al 25. Unos muchachos se burlaban del profeta Eliseo cuando él iba subiendo con Elías y le decían, sube Carlos, sube Carlos. Pero los que no sabían ellos que la unción de Dios estaba sobre el profeta Eliseo, ellos empezaron a juzgar la apariencia física, y de tal grado que el profeta tuvo que lanzar una palabra sobre su vida de estos muchachos por haberse burlado del profeta de Jehová. Ellos recibieron una maldición en el nombre del Señor, porque le decían, Carlos, Carlos, sube. Buscaban las apariencias, pero no sabían con quién se estaban metiendo, porque recibir la maldición. Dos osos hermanos salieron al encuentro de estos muchachos y los descuartizaron, a tal forma que 42 de estos jóvenes perecieron destrozados por los osos. Cuando alguien se mete y habla de un siervo de Dios, de un profeta que tiene la unción de Dios, entonces viene la maldición sobre la vida de las personas, porque no tienes por qué juzgar las apariencias. Mira lo que la gente hacía, conocía a Elías, pero Eliseo, ¿quién era Eliseo? Eliseo era el profeta de Dios que tenía la unción. Dale fuerte palmas al Señor. Segunda de Reyes 14:27. Eliseo predijo el éxito, hermanos, de la expedición en contra de Moab, en otras palabras, de la guerra, porque a través de Eliseo el pueblo
pueblo de Israel pudo ganar esta expedición contra el rey Moab. Segunda de Reyes 4:8, 4:38 al 41, quinto milagro, Segunda de Reyes 4:8, 3:7. Eliseo anunció el nacimiento de un hijo de una tsunamita. Pero cuando este murió, la tsunamita llegó y le dice: Eliseo, habías orado porque yo te había pedido un hijo y tú me deciste por un hijo y mi hijo está muerto. Y Eliseo dice: cállate, mujer, yo voy a ir para allá. Y cuando Eliseo va a ver al pequeño allí tirado, allí muerto, allí tendido, entonces Eliseo lo reclama para Dios y le dice: mete vida sobre este pequeño, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, el milagro se hace, el mismo vive. ¿Hay cosas imposibles para Dios? No lo hay, hermanos. Segunda de Reyes 4:1 al 7. Eliseo oró para que el aceite de una viuda se multiplicara. Alaba al Señor. Alaba. Segunda de Reyes 4:38 al 41. Un milagro muy hermoso. Aquí nos dice que Eliseo indicó el antídoto perfecto para cortar el veneno de una planta que está sobre el alimento de los profetas de Dios. Escudriñen la palabra. Cuando salieron ellos a buscar las espigas y las hortalizas, allí se les pegó en el canastro una planta que era venenosa. Cuando la cocinaron, la comida estaba envenenada. Y cuando lo dijeron a Eliseo, le dijeron: Eliseo, no comamos de eso porque vamos a morir. Eliseo dijo: no hay problema. Hizo un remedio. ¿Y sabes qué utilizó Eliseo para quitar ese veneno de esa comida? Simplemente harina esparcida sobre la comida, y el veneno desapareció. Segunda de Reyes 4:42-44 nos habla que había una hambre atroz, una hambre tremenda, algo grande, hermanos. En los tiempos de Elías hubo hambre por 3 meses, por 3 años y medio. Y en los tiempos de Eliseo hubo el doble de hambre. Pero Dios sabía que iba a ser lo doble de su unción sobre el pueblo a través de Eliseo. De tal grado, hermanos, que durante esa hambre al profeta Eliseo le regalaron alimento. Le dieron 20 panes de cebada y algunas espigas. Había hambre por toda la tierra. Había algo grande. La gente se estaba muriendo. Estaba desesperada queriendo comer algo. La vida de todos ellos. Más bien, iglesia, Líder de los Valles y todos los que son cristianos, prepárate, porque vas a pasar con nosotros. Vas a tener una nueva noticia. Dios hará el norte de nosotros y te llevará a vivir, porque tú estás creyendo a Él. Juan 14 dice: el que cree en mí las obras te llevará, te trazará también y aún cosas mayores que esta. La iglesia recibe mayores cosas, porque tú la tienes preparada para cada generación. Pero quiero decirte que lo que dice que nos mueve, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En otra palabra, nosotros somos esa casa. Nosotros somos los que vamos a recibir unción. Hermano,